Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 5 de farmacología clínica. La misma tiene como finalidad el estudio de los medicamentos empleados en el tratamiento del dolor. Así tenemos a los antiinflamatorios no esteroideos, hipnoanalgésicos y anestésicos locales. Se estudiarán además los principales grupos farmacológicos empleados en el tratamiento del asma y otros síntomas respiratorios, como aminas simpático-miméticas, glucocorticoides, teofilina, antitusivos, mucolíticos y expectorantes. Los objetivos de este tema son explicar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre el sistema osteomioarticular a través de sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el medicamento de elección para el tratamiento del dolor a partir de sus características farmacológicas. Explicar el uso de los medicamentos capaces de actuar sobre el sistema respiratorio a través de sus características farmacodinámicas, farmacocinéticas, efectos indeseables e interacciones medicamentosas. Seleccionar el medicamento de elección para el tratamiento de mantenimiento o de la crisis de asma bronquial a partir de sus características farmacológicas. En la semana anterior estudiamos los fármacos empleados en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson y la epilepsia. Conocimos que la tolerancia y la dependencia son reacciones adversas comunes de los psicofármacos. Además, abordamos las características de las principales adicciones y la importancia de prevenirlas. En la asignatura Morfofisiopatología, conociste que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, definida por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor como una experiencia displacentera asociada a un daño tisular real o potencial, influenciado por factores culturales, condicionamiento previo, expectativas, estado de ánimo y presencia de patología orgánica. Existen básicamente tres grupos de medicamentos que se utilizan en el alivio del dolor: los antiinflamatorios no esteroideos, que actúan por un mecanismo fundamentalmente periférico al impedir la síntesis de prostaglandinas de la serie E; los hipnoanalgésicos, que actúan como fármacos agonistas de receptores específicos a nivel del sistema nervioso central; y los anestésicos locales, que actúan como estabilizadores de membranas potencialmente excitables e impedir la conducción del impulso nervioso. Es importante que recuerdes cómo se clasifica el dolor, pues es precisamente lo que te orienta hacia el tipo de fármaco que se debe utilizar. Existen varias formas de clasificarlo. Así tenemos dolor nociceptivo. El dolor es proporcional al daño tisular. Dolor neuropático. En él existe daño periférico o en el sistema nervioso central, como en la neuralgia del trigémino, radiculopatías o neuropatías periféricas. Dolor idiopático, donde la percepción del dolor es exagerada con relación al proceso patológico que presenta, denominado también dolor psicosomático. Según la intensidad, el dolor se clasifica en leve, molestia que no interfiere con la vida diaria; moderado, donde la actividad diaria es algo limitada; severo, con limitación extrema de la actividad diaria o inmovilización. Según la forma de presentación, se clasifica
en dolor agudo de comienzo súbito y generalmente de corta duración. Dolor crónico dura semanas o meses, puede ser recurrente y se asocia a enfermedades crónicas como el cáncer. Los antiinflamatorios no esteroideos se clasifican de acuerdo a su estructura química en antiinflamatorios no esteroideos ácidos, salicilatos, ácido acetil salicílico, pirazolonas, metimazol o dipirona, indol acético, indometacina, propiónico, naproxeno e ibuprofeno, oxicam, piroxicam y meloxicam, y otros como ketorolaco, diclofenaco, etodolaco y ácido mefenámico. Antiinflamatorios no esteroideos no ácidos, sulfoanilidas, nimesulida, alcanonas, nabumetonas, paraminofenol, el paracetamol. Por sus acciones farmacológicas características, son quizás los medicamentos más utilizados en el mundo. Así, interfieren la respuesta inflamatoria y disminuyen los síntomas asociados, por lo que se usan en diversos trastornos musculoesqueléticos. Alivian el dolor de baja a moderada intensidad. Poseen un efecto techo para la analgesia, por lo que el aumento de la dosis terapéutica no provoca un alivio superior del dolor. Disminuyen la fiebre. A bajas dosis tienen efecto antiagregante plaquetario, acción que no comparten todos los antiinflamatorios no esteroideos de igual manera, y reviste especial interés terapéutico para el ácido acetil salicílico. De forma general, las acciones de los antiinflamatorios no esteroideos están mediadas por la inhibición de la ciclooxigenasa. Esta existe en dos formas: la COX-1 constitutiva, que se expresa en tubo digestivo, riñón, endotelio vascular y plaquetas, y la COX-2 o inducible, que se expresa ante un proceso inflamatorio, y las prostaglandinas que genera son mediadores de la inflamación y la fiebre. Acción analgésica. Su capacidad de impedir la síntesis de prostaglandinas de la serie E a nivel periférico impide la activación o sensibilización de los nociceptores. Más recientemente se ha propuesto un efecto analgésico central por inhibición de la ciclooxigenasa neural al impedir la síntesis de prostaglandinas E2. Acción antiinflamatoria. La inflamación produce síntomas característicos como dolor, calor, rubor y tumefacción, provocados por la liberación de mediadores como histamina, serotonina, bradiquinina, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, entre otros. Estos fármacos disminuyen la inflamación al inhibir a la ciclooxigenasa, responsable de la biosíntesis de prostaglandinas. Acción antipirética. La fiebre surge como un trastorno de los mecanismos homeostáticos del organismo, al elevar el punto de control de la temperatura en el hipotálamo. Durante la fiebre se liberan interleuquinas, interferón, factores de crecimiento y TNF-alfa, llamados pirógenos endógenos, que estimulan la síntesis de prostaglandinas E2, lo que promueve aumento de los niveles de AMP cíclico, aumentando la temperatura corporal. Los AINES suprimen esta respuesta al impedir la síntesis de prostaglandinas E2. Los antiinflamatorios no esteroideos comparten una capacidad elevada de producir reacciones indeseables, de intensidad y gravedad diversas, de las cuales no son conscientes los consumidores. Son frecuentes los efectos menores, entre un 15 y 25%, como pirosis, dispepsia, gastritis, dolor gástrico,
diarreas y estreñimiento. Puede aparecer lesión de la mucosa gástrica y duodenal, causando erosiones y úlceras por endoscopia en el 40% de los pacientes que consumen antiinflamatorios no esteroideos por 3 meses. Puede aparecer hemorragias y perforación de úlceras. Puede reducir la función renal en pacientes que tengan comprometida la función renal, como en la insuficiencia cardíaca congestiva, glomerulonefritis, cirrosis hepática y ascitis. Provocan retención de agua y potasio. Nefropatía analgésica crónica. Fenómenos de hipersensibilidad como angioedema y shock anafiláctico. Trastornos hematológicos menos frecuentes como agranulocitosis y anemia aplástica. Episodios hemolíticos en pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Estos fármacos interactúan con varios medicamentos. Se deben evitar las combinaciones de antiinflamatorios no esteroideos entre sí, ya que aumentan el riesgo de toxicidad. Interfiere con los efectos antihipertensivos de diuréticos, beta bloqueadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y otros antihipertensivos. No se deben administrar con heparinas, anticoagulantes orales u otros antiagregantes plaquetarios como la ticlopidina por el peligro de hemorragias, al desplazar a estos fármacos de su unión a proteínas plasmáticas, sobre todo la aspirina. Estos fármacos se contraindican en el embarazo, ya que aumenta el riesgo de abortos espontáneos e hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Insuficiencia renal aguda, asma inducida por aspirina, discrasias sanguíneas, alergia a los antiinflamatorios no esteroideos y shock anafiláctico. Son fármacos con un amplio uso en la población, incluso sin control médico, ya que se expenden en la mayoría de los países sin receta médica. Se utilizan en el tratamiento del dolor de ligero a moderado, como cefaleas tensionales, dolores radiculares de causa tumoral, dentarios, otitis o sinusitis. Dolor postoperatorio o posparto de intensidad ligera o moderada. Dismenorrea, sobre todo los derivados del ácido propiónico como el ibuprofeno. En el dolor oncológico constituyen el primer escalón en la escalera terapéutica del dolor. Se prescriben como antiagregantes plaquetarios en la prevención primaria y secundaria del infarto agudo del miocardio, sobre todo el ácido acetil salicílico. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises las características farmacológicas de este importante grupo de fármacos en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura. Los analgésicos opioides constituyen un grupo de fármacos que se caracterizan por poseer afinidad selectiva por los receptores opioides. Como consecuencia de la activación de estos receptores, causan analgesia, así como otros efectos subjetivos que tienden a favorecer la farmacodependencia. Los fármacos opioides se clasifican en agonistas totales. Son fármacos de una alta eficacia y comprenden morfina, codeína, metadona y fentanilo. Agonistas parciales tienen una eficacia menor sobre los receptores opioides, pudiendo ser desplazados de su sitio de acción por los agonistas totales, como la pentazocina. Misceláneos como el tramadol, con una débil acción agonista sobre el receptor mu. Antagonistas, que actúan bloqueando al receptor y no producen ninguna de las acciones de los agonistas, como la naloxona. Las principales acciones farmacológicas de este grupo son acción analgésica potente,
produciendo cambios en el estado de ánimo y somnolencia. Deprime la respiración por disminución de la respuesta del centro respiratorio al CO2. Disminución o abolición del reflejo tussígeno. Constricción pupilar por efectos centrales sobre el núcleo oculomotor. Liberación de histamina. Disminuyen la motilidad intestinal al disminuir la actividad propulsiva del intestino delgado y grueso. Aumentan el tono y la presión del tracto biliar. Náuseas y vómitos por estimulación de la zona quimiorreceptora de disparo emético vulvar. Alteraciones endocrinas y del sistema nervioso central. Alivio marcado de la disnea del edema agudo del pulmón por disminución de la percepción de la falta de aire, disminución de la ansiedad del enfermo y reducción de la pre y la poscarga. Existe una gran variación interindividual con relación a las reacciones adversas inducidas por opioides. Por eso, el médico debe monitorearlas y tratar profilácticamente aquellas que son inevitables. Constipación y sedación son las reacciones más frecuentes con el uso crónico. La constipación tiende a empeorar con el tiempo. Como consecuencia de la inhibición de la peristalsis, se recomienda aumentar la fibra dietética y un laxante suave. La sedación es un fenómeno transitorio al cual desarrollan tolerancia la mayoría de los pacientes. Depresión respiratoria, quizás la reacción adversa más seria de la morfina, aparece a los 7 minutos de la inyección intravenosa, 30 de la intramuscular y 90 de la subcutánea. Puede producir náuseas y vómitos por aumento del tono y la presión biliar. Su uso durante el parto puede suprimir las contracciones uterinas. La intoxicación por opiáceos se caracteriza por pupilas puntiformes y depresión respiratoria. Su tratamiento consiste en el soporte de la función respiratoria y cardiovascular. Las contraindicaciones de estos fármacos son relativas, por lo que se debe valorar la relación beneficio-riesgo ante la administración de los mismos. Estos se contraindican en pacientes con hipersensibilidad a los opioides, asma, trauma craneal, hipertensión endocraniana, individuos con trastornos de la función hepática y renal, cirugía de vías biliares o después de anastomosis quirúrgicas del tracto gastrointestinal y en el embarazo. Se usan en el alivio del dolor moderado y severo, característico de las enfermedades terminales como el cáncer. Para el alivio del dolor del preoperatorio, para disminuir la ansiedad, inducir la anestesia o disminuir dosis del anestésico utilizado. En el postoperatorio de hemorroides, en el tratamiento sintomático de la diarrea, después de haber determinado la causa, sobre todo la loperamida y el difenoxilato. Tratamiento de la tos. Aunque esta conducta ha disminuido en los últimos tiempos, la codeína es de utilidad en la tos no productiva. En el infarto agudo del miocardio y edema agudo del pulmón por su acción vasodilatadora al disminuir la pre y la poscarga. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises las características farmacológicas de este grupo en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura. Los anestésicos locales son compuestos que bloquean de manera reversible, selectiva y temporal la conducción del impulso en cualquier parte del sistema nervioso a dosis terapéuticas, sin afectar otros tejidos. Estos se clasifican según su estructura química en derivados de los ésteres,
cocaína, procaína, tetracaína y benzocaína. Derivados de las amidas, lidocaína, bupivacaína, mepivacaína y dibucaína. La toxicidad de estos fármacos afecta fundamentalmente el sistema nervioso y es consecuencia de la alta concentración plasmática alcanzada y su rápido paso al cerebro debido a su gran liposolubilidad, por lo que se puede observar náuseas y vómitos, temblores, convulsiones, coma, depresión respiratoria. En el aparato cardiovascular, hipotensión, arritmias, insuficiencia cardíaca y paro cardíaco. Otros como dolor, ardor, entumecimiento. Son infrecuentes las reacciones alérgicas, más comunes con los preparados de tipo éster, y pueden tener localización dérmica, provocar crisis asmatiforme o anafilaxia. Los anestésicos locales deben permitir su asociación con vasoconstrictores como la adrenalina, ya que disminuye la velocidad de absorción del anestésico, localizan el medicamento en el sitio deseado, disminuyen la toxicidad sistémica, prolongan e intensifican la acción del anestésico. Los mismos se contraindican en pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas. Los anestésicos locales están indicados en la anestesia superficial de piel y mucosas, anestesia infiltrativa, anestesia de troncos nerviosos, anestesia epidural y peridural, anestesia raquídea o espinal, arritmias ventriculares, particularmente de origen isquémico, la lidocaína. Te recomendamos que durante el estudio independiente revises en tu libro de texto y otros materiales que se encuentran en el CD de la asignatura las características farmacológicas de este grupo. Recientemente se ha aceptado la hipótesis de que el asma bronquial es una enfermedad básicamente inflamatoria de las vías aéreas, reversible, crónica y que cursa con un cuadro de hiperreactividad bronquial que ocasiona broncoconstricción y que puede ser prevenida y es tratable farmacológicamente. La inflamación crónica determina hipertrofia e hiperplasia del músculo liso bronquial, aumento del tono parasimpático que incrementa la broncoconstricción, infiltración celular, liberación de citoquinas con daño y pérdida de epitelio. Esta pérdida de epitelio ocasiona que los receptores de la fibra C queden expuestos a las sustancias irritantes y ello se cree constituye la base de la hiperreactividad bronquial. Hoy en día se identifican dos grupos de medicamentos para el tratamiento del asma bronquial, broncodilatadores y antiinflamatorios. Dentro de los broncodilatadores se destacan los agonistas beta 2 como el salbutamol, la terbutelina o el salmeterol, las xantinas como la teofilina y los anticolinérgicos como el bromuro de ipratropio. Dentro de los antiinflamatorios encontramos al cromolicato de sodio, el nedocromil y los glucocorticoides inhalados y sistémicos. Además, antagonistas de los leucotrienos como Sileutón y Montelukast. Los broncodilatadores son efectivos en revertir el broncoespasmo de la fase temprana, mientras que los antiinflamatorios como los glucocorticoides inhiben o previenen la respuesta inflamatoria en ambas fases. Por lo tanto, son útiles tanto en el tratamiento del ataque agudo como en la prevención de los síntomas. El resto de los antiinflamatorios solo es útil en la prevención de los síntomas. Los agonistas beta-adrenérgicos pueden ser selectivos, que solo actúan sobre los receptores beta 2 siempre que no se superen las dosis terapéuticas, y encontramos de corta duración salbutamol y terbutalina, que se utilizan en el control de los síntomas, y de larga duración el salmeterol, que no es útil en el broncoespasmo agudo. Los no selectivos, es decir, estimulan receptores alfa, beta 1 y beta 2 como la adrenalina, o beta 1 y beta 2 como el isoproterenol. Hoy en día
están prácticamente en desuso por los efectos colaterales, especialmente cardiovasculares, derivados de la falta de especificidad y además por la escasa duración del efecto. Existen abundantes receptores beta 2 en el músculo liso de las vías aéreas. Su activación origina broncodilatación, vasodilatación, inhibición de la liberación de mediadores y aumento del aclaramiento mucociliar, entre otros efectos. Los agonistas beta-adrenérgicos relajan la musculatura lisa bronquial mediante la activación de la adenilciclasa y la elevación del AMP cíclico intracelular. Este mecanismo tiene una doble consecuencia. En primer lugar, la activación de la proteína quinasa A y la fosforilación de la quinasa de la cadena ligera de miosina, la cual, fosforilada, es inactiva. En segundo lugar, la disminución del calcio libre intracelular. En consecuencia, habrá una menor formación del complejo calcio-calmodulina. En ambas circunstancias, habrá una menor fosforilación de la miosina y un menor acoplamiento actina-miosina. Las acciones farmacológicas de los agonistas beta-adrenérgicos útiles en el tratamiento del asma bronquial son: producen relajación de la fibra lisa bronquial provocando broncodilatación, inhiben la liberación de mediadores de la inflamación desde las células cebadas e incrementan la actividad mucociliar favoreciendo la excreción del mucus. Se ha demostrado que a pesar de que los agonistas beta inhiben la liberación de mediadores de la inflamación, su administración no disminuye la hiperreactividad bronquial. Por esta razón, se prefieren los antiinflamatorios para el tratamiento crónico y los agonistas beta se reservan exclusivamente para el tratamiento sintomático. La mayoría de las reacciones adversas son consecuencia de su acción adrenérgica y guardan relación con la dosis y la vía de administración. Entre las reacciones adversas más frecuentes que aparecen con el uso de estos fármacos están el temblor por estímulo de receptores beta 2 localizados en músculo esquelético, palpitaciones y taquicardia refleja por vasodilatación arterial también por estímulo de receptores beta 2 en el músculo liso vascular, el nerviosismo y la cefalea. Estas reacciones son menores y prácticamente indetectables si se administra adecuadamente por vía inhalatoria a las dosis prescritas. Para los agonistas beta 2 de larga duración, se ha hablado de un incremento del riesgo de muerte por asma, pero hay dificultades con la información de un ensayo clínico que debía aclarar esta situación. Por su rapidez de acción, eficacia y seguridad, los agonistas inhalatorios beta 2 adrenérgicos son idóneos para el alivio inmediato del broncoespasmo, por lo que constituyen el tratamiento de elección en las exacerbaciones agudas del asma. También son útiles para prevenir la broncoconstricción precipitada por el ejercicio y otros estímulos. Los que presentan una semivida larga, como el salmeterol, pueden ser útiles en el tratamiento del asma nocturna. La teofilina se emplea en medicina combinada con etilendiamina para incrementar su solubilidad y se conoce como aminofilina. Hoy en día está relegada a medicamento de segunda línea por sus características farmacocinéticas como tiempo de vida media muy variable e interacciones medicamentosas frecuentes. Además, sus reacciones adversas son muy frecuentes y dependientes de la dosis. Su mecanismo de acción no es bien conocido y se plantean varias hipótesis para tratar de explicar sus acciones en el asma bronquial. Estas acciones farmacológicas son: relaja el músculo liso bronquial, es una acción más débil y de inicio más lento que la de los agonistas beta 2 inhalados. Disminuye la liberación de mediadores desde las células cebadas e eosinófilos sensibilizados. Incrementa la actividad mucociliar y mejora la contractilidad del diafragma y la fatiga diafragmática, especialmente en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Posee además efectos cardiovasculares, estimulan la contractilidad cardíaca y se utilizó como inotrópico para ciertos casos de insuficiencia cardíaca.
pero en la actualidad se halla superada por otros agentes inotrópicos y vasodilatadores. Efectos en el sistema nervioso central. Produce una activación generalizada del sistema nervioso y esta estimulación es dosis dependiente. Tiene otros efectos farmacológicos en el aparato digestivo, por ejemplo, relaja la musculatura lisa de las vías biliares, lo que puede ser útil en el tratamiento del cólico biliar. Estimula la secreción gástrica de ácido y pectina, lo que con frecuencia origina en los pacientes intolerancia gástrica. Tiene además una débil acción diurética. Como señalamos previamente, las reacciones adversas de la teofilina son frecuentes y dependientes de la dosis. Con concentraciones plasmáticas por debajo de 20 microgramos por mililitro, se producen efectos tóxicos leves. A nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, molestias epigástricas, diarrea. A nivel del sistema nervioso central, vómitos, irritabilidad, intranquilidad, insomnio, hipertermia, y a nivel cardiovascular, taquicardia. Con concentraciones plasmáticas por encima de 40 microgramos por mililitro, se producen reacciones adversas graves, vómitos, deshidratación, cuadro maníaco, alucinaciones, convulsiones, coma y arritmias. No debemos olvidar que la administración endovenosa rápida de la teofilina en menos de 20 minutos puede ocasionar trastornos severos del ritmo cardíaco y muerte. Por esto se debe administrar siempre lentamente. Algunos factores son capaces de incrementar los niveles plasmáticos de teofilina hasta niveles tóxicos, como ocurre en infecciones virales, insuficiencia cardíaca, enfermedad hepática, ancianos y obesos. También pueden ocurrir interacciones por administración conjunta con otros agentes, como eritromicina, cimetidina, ciprofloxacina y anticonceptivos orales. Otros factores hacen necesario aumentar la dosis debido a un aclaramiento aumentado, como por ejemplo en los fumadores o en los niños, y cuando se utilizan agentes antiepilépticos como fenobarbital o fenitoína, que son inductores enzimáticos. La combinación de teofilina y agonistas beta 2 no es sinérgica en el asma bronquial. El escaso margen terapéutico, la necesidad de monitorizar los niveles plasmáticos y las dudas respecto al beneficio adicional que aportan sobre los broncodilatadores beta-adrenérgicos han relegado a las antinas en la terapia del asma bronquial. La principal indicación de los derivados de liberación lenta de teofilina es el tratamiento del asma nocturna, aunque los corticoides inhalados y los beta-adrenérgicos de duración prolongada son probablemente más eficaces. Algunos autores continúan utilizando la teofilina de forma rutinaria para el tratamiento de las crisis agudas, pero no está claro que sea una ventaja. El bromuro de hipertropio es un antagonista inespecífico de los receptores muscarínicos M3 localizados en el músculo liso bronquial. Provoca broncodilatación, disminuye la secreción de mucus e incrementa la actividad mucociliar. Estas acciones son menos potentes que la de los agonistas beta 2. Se ha señalado que tiene una acción sinérgica con los agonistas beta 2, que puede ser de utilidad clínica en los ataques ligeros, moderados o severos del asma bronquial y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Su principal uso médico es en el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en pacientes asmáticos que no responden a los agonistas beta 2, es decir, es un medicamento de segunda línea en el asma bronquial. Es seguro y bien tolerado. La reacción adversa que aparece con más frecuencia es boca seca y en ocasiones irritación faríngea. Los efectos anticolinérgicos son raros. El cromolicato de sodio, el nedocromil y el ketotifeno no tienen acción broncodilatadora. Disminuyen la hiperreactividad bronquial y su acción antiasmática es eminentemente preventiva. El mecanismo de acción no se conoce bien. Sus efectos profilácticos son la consecuencia de la inhibición de la descarga de mediadores de la inflamación
provenientes de diversos tipos celulares, así como de la disminución en el número de células infiltrantes. Se conoce que disminuyen la respuesta de las fibras C a los irritantes bronquiales, inhiben la liberación de citoquinas desde las células T y disminuyen la migración de neutrófilos, eosinófilos y monocitos. El cromoligato de sodio y el nedocromil son fármacos seguros. Los efectos adversos son pocos e infrecuentes. Raramente se observan broncoespasmo, edema laríngeo, cefalea, erupciones cutáneas y náuseas. Las más frecuentes son la tos y la irritación de las vías aéreas superiores. El nedocromil tiene el inconveniente de poseer un mal sabor. En el caso del ketotifeno, por su acción antagonista de los receptores H1 de la histamina, tiene una potente acción sedante. Se debe tener cuidado de no administrar con bebidas alcohólicas ni otros sedantes. También produce incremento del peso corporal por aumento del apetito. Su indicación es en la prevención de los síntomas. Se necesitan de 6 a 8 semanas para obtener una buena respuesta. Luego, no se debe desistir su uso hasta que transcurra ese tiempo. En el caso del ketotifeno, tiene una acción antihistamínica H1 que lo hace útil en el tratamiento de la rinitis alérgica. En el asma bronquial, solo se recomienda en niños pequeños que no pueden realizar la maniobra inhalatoria. Los avances en el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad y el surgimiento de preparados que se pueden administrar por vía inhalatoria y poco absorbibles han situado los glucocorticoides en la primera línea del tratamiento del asma. Son los agentes antiinflamatorios más potentes utilizados en la enfermedad. Son útiles tanto en el alivio de los síntomas como profilácticos y se pueden utilizar por vía inhalatoria y sistémica. Recientemente estudiamos las características de este grupo y la importancia de su acción antiinflamatoria. Basado en estas acciones, su utilidad en el asma se explica porque disminuyen el cúmulo de células inflamatorias, sobre todo de eosinófilos. Disminuyen la liberación de mediadores como leucotrienos, prostaglandinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral, factor activador plaquetario, entre otros. Disminuyen la permeabilidad vascular y restablecen la respuesta de los receptores beta 2 a sus agonistas. Por todo lo anterior, disminuyen el edema de la mucosa, la secreción de mucus y la broncoconstricción. Los glucocorticoides inhalados son bien tolerados. Los efectos adversos que con mayor frecuencia aparecen son la candidiasis oral y la disfonía, lo que se puede disminuir recomendando a los pacientes enjuagarse bien la boca después de cada inhalación y con el uso del espaciador. En los niños puede verse un retraso del crecimiento que solo acostumbra a repercutir en la talla final del adulto, cuando las dosis son altas y los tratamientos muy prolongados. Se han descrito, especialmente en mujeres y ancianos, también con tratamientos prolongados y dosis altas, adelgazamiento y enrojecimiento de la piel. Durante la administración de ciclos cortos de glucocorticoides por vía sistémica, no más de 3 semanas ni de 4 ciclos por año, no aparecen reacciones adversas serias. Las que aparecen son reversibles en su mayoría. No se contraindica su uso en el embarazo ni en la lactancia en pacientes con asma bronquial, puesto que la relación beneficio-riesgo siempre es superior. Los glucocorticoides inhalados más empleados en los tratamientos prolongados del asma persistente son beclometasona y budesonida. Son los medicamentos más efectivos para el tratamiento del asma bronquial. Disminuyen los síntomas, el consumo de agonistas beta 2 inhalados, las exacerbaciones y los ingresos hospitalarios. Están indicados en el tratamiento profiláctico en el asma ligera moderada, y los glucocorticoides sistémicos se reservan para las exacerbaciones agudas y en el asma intensa crónica. En la asignatura Farmacología 1 estudiamos los leucotrienos y conocimos que los fármacos que modifican la acción de estos son útiles en el asma. Se incluyen en este grupo a los inhibidores competitivos de los receptores cisteínicos, montelukast y zafirlukast, y los inhibidores de la 5-lipooxigenasa, sileutón. En cuanto a las reacciones adversas, debemos tener presente que no se dispone de mucha información en administraciones prolongadas. Por periodos cortos, semanas, meses,
Las reacciones adversas más frecuentes son trastornos gastrointestinales y cefalea. Se han reportado algunos casos de eosinofilia similares a la vasculitis de Church-Strauss, pero sin hepatotoxicidad. No se deben emplear durante el embarazo o la lactancia. Aunque no se ha establecido bien su importancia en el tratamiento del asma bronquial, son fármacos, por ahora, para el control a largo plazo y la prevención de los síntomas en pacientes mayores de 12 años, con asma leve o moderada. Durante el estudio independiente, debes revisar en el libro de texto y los materiales complementarios que se encuentran en el CD de la asignatura las características farmacocinéticas de los medicamentos antiasmáticos. Uno de los motivos de consulta más frecuente en la atención primaria es el catarro común o rinofaringitis aguda catarral, que es una infección respiratoria alta causada por diferentes tipos de virus. El tratamiento del catarro común está dirigido a atenuar los molestos síntomas que lo acompañan, mediante el empleo de antitusivos, descongestionantes nasales, expectorantes y mucolíticos. Medicamentos que gozan de mucha popularidad en la población, pero los datos publicados sobre su efectividad son contradictorios. Además, es muy frecuente que se presenten mezclados en preparados comerciales o asociados a otros que no aportan ventaja o provocan más riesgos que beneficios. La tos es una respuesta fisiológica normal por la que el organismo intenta defenderse de una posible agresión hacia el aparato respiratorio. Constituye un mecanismo de defensa que solo debe suprimirse en caso de tos seca y si aumenta en frecuencia y severidad, por ejemplo, si trastorna el descanso del paciente. Los medicamentos antitusivos se clasifican en centrales y los que actúan a nivel periférico. Dentro de los centrales incluyen a los opioides, codeína, hidrocodeína, hidromorfina, y a los no opioides, dextrometorfán, además de los antihistamínicos, difenhidramina y prometazina. Los que actúan a nivel periférico son agentes con actividad anestésica local o analgésica, así como los expectorantes. La mayoría de los fármacos antitusivos reducen la tos al inhibir el centro vulvar. Otros pueden reducirla indirectamente al fluidificar las secreciones, facilitando su expulsión, y otros la suprimen al inducir anestesia local. La codeína y el dextrometorfán son los principios activos que han demostrado eficacia en los ensayos clínicos. Han sido los más estudiados y muchos autores los consideran como los fármacos de elección. Se prefiere el dextrometorfán porque presenta menor capacidad de adicción que la codeína. La codeína provoca somnolencia, que se potencia si se consume conjuntamente con otros medicamentos como antihistamínicos y ansiolíticos. Puede aparecer depresión respiratoria con dosis altas. En los lactantes, la distribución en sistema nervioso central es mayor y puede provocar muerte súbita por depresión vulvar. Se contraindica en la insuficiencia hepática y en la insuficiencia respiratoria. Las reacciones adversas del dextrometorfán son raras. Se ha reportado somnolencia, vértigo y trastornos gastrointestinales. A pesar de que no se ha reportado depresión respiratoria a las dosis empleadas, debe usarse con precaución en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con crisis de asma. Sus contraindicaciones, al igual que la codeína, son en la insuficiencia hepática y respiratoria. Recordemos que se evitarán las combinaciones de antitusivos con expectorantes, pues resulta una combinación irracional. El objetivo fundamental del empleo de expectorantes y mucolíticos es el de facilitar la expulsión de las secreciones respiratorias en enfermedades como bronquitis crónica, asma bronquial y las bronquiectasias, pero no está justificado en infecciones agudas, bacterianas o virales como el catarro común. Los expectorantes estimulan el flujo del fluido respiratorio y facilitan el movimiento de las secreciones hacia la faringe por el movimiento ciliar. Para la mayoría de ellos no existen ensayos clínicos controlados convincentes acerca de su capacidad de inducir o mejorar la expectoración. El agua para muchos es el mejor agente para facilitar la expectoración.
Además de no existir buenas evidencias de la eficacia del empleo de fármacos como la ipecacuana, los ioduros, las sales de amonio y la guaifenesina, entre otros, estos irritan la mucosa gástrica y son frecuentes las dispepsias y otros síntomas de irritación gastrointestinal. Los mucolíticos son los fármacos que modifican las características fisicoquímicas de la secreción traqueobronquial, de manera que la expectoración resulta más eficaz y cómoda de expulsar. El uso de estos medicamentos es muy controvertido y su eficacia no está bien documentada. De ellos, la acetilcisteína es el más empleado. La acetilcisteína se emplea como mucolítico en enfermedades respiratorias acompañadas de tos húmeda. Las reacciones adversas más frecuentes son estomatitis, somnolencia, náuseas, vómitos, rinorrea, cefalea, temblor, erupción y escozor en el punto de inyección. Debe usarse con precaución en pacientes con úlcera péptica por el peligro de hemorragia gastrointestinal, también en asmáticos por la posibilidad de que ocurra broncoespasmo. Se reporta el uso de plantas medicinales en afecciones del sistema osteomiorticular, como antiinflamatorios de piel y mucosa, Allium sativum, ajo, Matricaria recutita, manzanilla, Salvia officinalis, salvia de Castilla y Plantago mayor, llantén. Puede ser útil en el asma bronquial el aloe vera o sábila, con efecto antitusígeno Eucalyptus eucalipto, Zingiber officinalis, jengibre, y con efecto expectorante Allium sativum, ajo. Te recomendamos indagar en tu comunidad sobre otras plantas útiles en estas indicaciones. Al finalizar la actividad orientadora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los antiinflamatorios no esteroideos inhiben la síntesis de prostaglandinas. Se utilizan en el dolor leve o moderado asociado a procesos inflamatorios y con frecuencia provocan trastornos gastrointestinales. Los hipnoanalgésicos se utilizan en el dolor intenso, como el que se presenta en las neoplasias terminales, y su efecto analgésico se acompaña de farmacodependencia. Los anestésicos locales bloquean la conducción del impulso nervioso, y los más utilizados son la lidocaína, mepivacaína y bupivacaína. En el tratamiento del asma bronquial están indicados los broncodilatadores para revertir el broncoespasmo agudo, y los antiinflamatorios en la prevención de los síntomas, excepto los glucocorticoides que previenen la respuesta inflamatoria en la crisis y en la intercrisis. Los datos publicados sobre la efectividad de antitusivos, expectorantes y mucolíticos son contradictorios. Por tanto, no se indicarán de forma rutinaria y solo deben prescribirse en situaciones en que se justifique su empleo. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto Farmacología Humana de Flores. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. En la próxima actividad orientadora estudiaremos los fármacos capaces de modificar la secreción ácido péptica y la motilidad del tracto gastrointestinal, indicados en el tratamiento de la úlcera péptica, el vómito, la constipación y las diarreas.